Aquí luego en las primeras elecciones municipales en Villava pues se montaron diferentes candidaturas. No hubo ninguna, digamos, salvo el PSOE, que sacó un concejal. No se presentó nadie como... Hubo una candidatura, que es en la que iba yo, que sacamos mayoría absoluta de concejales y de votos, que era una agrupación pues con gente pues que podía ser de la izquierda, de gente a nivel de nacionalista, pero de todos los colores, es decir, desde el PNV hasta todo lo que quisieras. Luego estaba una candidatura que más o menos la propiciaba el Partido Carlista y otra candidatura, que al final entramos 4 candidaturas, que la propiciaba gente más, pues que podía más estar en el entorno de UPN o lo que quieras, ¿no? Cambiaron todas las normas, se empezó a hacer eso, y cosas que había que hacer, por ejemplo el plan municipal de urbanismo y un montón de cosas y tal, se mejoraron, se montó la mancomunidad de la comarca la fundamos entonces. O sea, yo fui el primer vicepresidente de la mancomunidad de Pamplona, el presidente Balduz, que era alcalde de Pamplona, que nos costó Dios trabajo, ayudas, debates y discusiones en todos los pueblos, y al final parece que tira para adelante, ¿no? De los 13 concejales que tuvimos en la primera corporación democrática, no repitió ninguno. Hicimos un trabajo, luego entraron otros, de todos los... y ya entraron ya a nivel de partidos, y además yo dije, yo me parece que lo normal, porque ese primero fue un poco que había que asentar aquello, es decir, entonces nosotros por ejemplo no cobrábamos asignaciones como concejales. De partido lo único que cobrábamos era, que cobraban, digo, los de las fábricas, era si tenían que salirse lo que le descontaban en la fábrica. Y la gente sí que trabajaba en una fábrica, oye, tengo una comisión, hay que ir a las 5 de la tarde a una comisión, vale. Pues la fábrica le daba permiso, pero le descontaba esas 2 horas. Entonces el ayuntamiento le reponía las 2 horas. Nada más. Fueron 4 años de mucha tralla, muy ilusionantes, muy ta. Hubo un enorme respeto entre todos, pero tremendo. O sea, es decir, los debates en el Pleno yo no he visto nunca levantar una voz. Eran muy tranquilos, eran muy, oye, pues yo opino esto. El 96% de los asuntos se aprobaban por unanimidad. Se empezaba por entonces la Ikastola Iruerri entre los 3 pueblos, porque no había línea pública, hasta pasar a la línea pública. La guardería se empezó a montar entonces. La primera vez que se hacía el programa de fiestas bilingüe. Euskaraz lehenago zeon bate, bueno, gero hasi zen handik. Zematu zen jonek, ikastolatik izan legoen 15 urteola, 15 gehiago. 20 urtea hasi zen ziren. Ikastola Iruerri, eskolan plazan jarrati zuten. Gero hortik aldatu ziren, hor gasolina azpian badaude, bibenda bizitzak frankoin ziren berriak hor. Kaila Estebarmendari ezkerrean, hor Iruerri dut zen den Baskan horre. Ne hor botazio denak eta hori pasatu dira atargi, ja, horti franko azkar ontiren. Era socio del Círculo Carlista de Villava, y ahí logramos pues ser el foco, por decir así, de la comarca. Llegaríamos a mover igual unas 200 personas, su mayor parte jóvenes. Logramos crear hasta 4 grupos de formación social. En aquella época el hablar de autogestión y federalismo y de cooperativismo, el hablar hace 50 años no era fácil. Y teníamos pues debates 2-3 días a la semana, pero durante varios años. 2 grupos de euskera, logramos ahí antes de Padre Ciganda. Me dediqué a la cosa sindical, en comisiones obreras a fundarlas. La estructura, por decir así, de comisiones obreras y de todo el movimiento antifranquista y antifascista de la zona está localizado ahí. Llegábamos a tener hasta junto con el Círculo Carlista de Villava y de Burlada, unos 12 pisos francos donde eso lo poníamos al servicio de todas las organizaciones antifranquistas que se movían. En ese sentido fuimos totalmente abiertos y solidarios con otras organizaciones, desde la ORT hasta Asamblea de Navarra, Comisiones Obreras, la Junta Democrática, lo que haría falta. Enfrente de donde vivimos, en la colonia, había unas escuelas viejas y allí nos reunimos 40 personas y decidimos construir la sociedad Etxebeltza. Este año ha hecho 40 años y ahí, en Etxebeltza, es donde empezamos ya fuertemente a desarrollar
el tema de actividades, olenchero, carnavales, Santa Águeda, las fiestas, actos populares, la semana cultural, hacíamos todo y lo hacíamos entre nosotros, nunca pedíamos subvenciones. Algún dinero nos ha dado el ayuntamiento ya últimamente a las actuaciones que traíamos. ¿Por qué Etxebeltza? Pues porque la ubicación estaba en la calle Mayor, enfrente de la huerta que se llamaba la Huerta de River. Se denominaba esa casa la Casa Negra, el mote que tenían un poco cada casa, y le pusimos Etxebeltza, y ahí es donde desarrollamos todas las actividades y que hoy en día siguen haciéndose toda esa serie de actividades. Entonces teníamos la planta, lo que es la planta, teníamos el sótano y teníamos el pisico de arriba. Y entonces, bueno, ahí estuvimos, pues yo ahora no llevo muy bien la cuenta, pero que pueden ser 18 años. Y luego ya Plásticos Brello cerró. Y entonces, pues hace 20 o 22 años ya compramos. Y bueno, y de ahora estamos en Etxebeltza, pero ya estamos al lado del río, la que se conoce ahora pues como la que está donde el parque. Y ahora es una sociedad totalmente viva con alrededor de 200 afiliados. Era abertzale, socialista y asamblearia. Esos eran los criterios un poco que había. Como te he dicho, en Villava había muchas mujeres trabajando y se hizo un proyecto, antecedentes, la creación de la primera guardería, los pasos dados hasta el presente. Hablamos de una población en la villa de 5.300 habitantes. En diciembre, en el 75, había en Villava 587 niños y niñas comprendidos entre la edad de 0 a 4 años. Esto lo hizo la asistenta social. Esta asistenta social empezó y en el 76 yo sé que había unos exámenes para entrar a una guardería que se iba a hacer. Y ahí se empezó a formar. La primera guardería fue donde está ahora la Caja Rural. Ahí se hizo y empezamos pues con 24 niños, con un horario de 6 de la mañana a 10 de la noche. Los niños venían de 6 a 2, el turno de los padres, maja, y de 2 a 10. El desayuno se lo dábamos de la escuela, era leche con galletas y todas esas cosas. Pero la comida la traían los padres. La traían en tarros y lo calentábamos al baño María. Pero empezamos 4 y tuvimos que coger 2 personas auxiliares para ¿Te acuerdas quiénes erais esas 4 primeras? Carmen Gil del Pino, empezó Pepi Adel, empezó María Puy Companys, Pili Martínez y Elena. Después vino Goya Galera, que fue asistenta social, y luego vino Malene Ugui, que era pedagoga, luego Chechu, Asunción Mateo Chinchurreta, que era maestra, Trini, que era psicóloga, Trini Rivet, que era psicóloga, y luego Juli, una chica, pues que también tenía estudios. Abríamos a las 6 de la mañana, 2 personas, y traían los niños. ¿Cómo se llamaba? ¿Tenía nombre? Sí, Choco Chiqui. Ahí estuvo 3 años. Era unas bajeras. El Ayuntamiento de Villava siempre, quiero recalcarlo, nos ha apoyado. Era la luz, pagaba. Y luego nos fuimos al edificio que habían dejado los chicos, que eran las escuelas de Lorenzo Goicoa cuando se hicieron las otras. Y allí estuvimos 3 años. Y allí compartimos con el principio de Iruerri las Icastolas. Arriba estaba la guardería y abajo comenzó Elizabeth, la Icastola, y luego Begoña, la Icastola. El patio era compartido, pero no revuelto. Las cuotas que pagaban los padres, que eran elevadas para entonces, pero claro, todas trabajaban, eran para pagar nuestros sueldos para entonces. Hay una cosa, que no estábamos aseguradas, ahora nos habría permitido, porque no había dinero. Cuando acabó el curso en julio del 81, se cerró y se abrió Amalur. Amalur se abrió en enero. Pero cuando vine aquí en la calle Mayor, teníamos aquí 2 hermanos, tenía yo 2 hermanos enfrente, que eran Juan Antonio Almarcegui y Nicasio, y corrían el Palacio del Niño. El director del equipo era Fermín Lariqui. Ya nos hicimos amigos, Almarcegui, su hermano. Y un día, como te digo, nos juntábamos aquí siempre en el frontón, este era nuestro. Y dice Juan Antonio Almarcegui, que es un tío de ideas, y dice, ¿por qué no fundamos un club? Y le dije, pues nosotros somos unos pelados, vamos a fundar un club.
Y así salió, aquí en este bar. Sí, lo fundamos en 1974. Y así salió la cosa y no teníamos... nos han dejado el centro Villa, nos ha dejado lo que era el círculo, hemos tenido en el Jaizki, hemos andado y hasta que luego al cabo de unos años nos cedió un alcalde, Emilio Carrasco, este lugar, que cuando entramos aquí más contentos, joder. Y de esos primeros años, de esos primeros días, ¿qué recuerdas? Pues al principio nada, en principio empezamos con uno. Con Juancho Arizguren Eusa, con un corredor. Infantil sería. Empezamos con él solo y luego, me acuerdo, había 2 pescateros, 2 hermanos. Y luego vino un tal Erro y luego ya vinieron los 5 Indurain. Joder, ya la cosa ya, sí, 5. Y el padre de Miguel, con un 1500 que tenía, pues sí se lo llevaba. Y nosotros con un 600 y poco a poco ya cada uno poníamos nuestro coche. Primero se hizo aquí, primero escuelas, evidente. Las escuelas, pues ya sabes, había pocas entonces. Luego ya, cuando pasaron a cadetes, que habría 30 cadetes, 40 cadetes, y ganamos muchas, porque entre Miguel, Joaquín Marcos, tiene un año más que él, Joaquínico Marcos y Arizguren. No el primero que tuvimos, sino el segundo, José Arizguren. Y luego ya pues cogimos un equipo juveniles. ¿Qué equipos había por aquel entonces? Primero fundamos nosotros, luego detrás vino el Tafallés. ¿Vosotros fuisteis el primer equipo? No, estaba un ciclista Navarra, estaba el ciclista Estella, pero el primero que después, nosotros tenemos Navarra 10, y estaba el Irrinchi también, y luego vino el Chantrea, que el Chantrea tenía una sección, el Burunda, el Aralar, todos estos vinieron después. Yo era de la Acción Católica de Villaba y además llevaba un grupo de 15 años, yo tendría 16, 17, llevaba un grupo de chicas de 15 años. Cuando tuve 18, 19 me asignaron otra responsabilidad y cuando ya tuve a mi hija la pequeña, en el año 74 nació esta hija, pues en enero, febrero de ese mismo año, embarazada, estudiando grado 2 social, me llaman de Pamplona, de la Acción Católica, que va a bajar una persona, que quieren hablar conmigo. Bueno, pues fui a una reunión en una casa con otra chica, y entonces me enteré de que había una organización que se llamaba Centros de Cultura Popular y que contaban conmigo para abrir un centro de cultura popular en Villaba. ¿Y qué es eso? Pues una organización que tenía como cobertura la iglesia, ojo, la iglesia época Franco y tal, no había otra posibilidad, y que hacían, pues que trabajaban pues el tema de la mujer, la educación de los hijos, las relaciones con el marido, y que si quería, y yo, como he sido una tirada para adelante, yo dije que sí. Había una chica se llamaba Inmaculada Irisarri, que ella ya iba a un centro de cultura popular como alumna en Burlada, con lo cual ella sí que tenía un conocimiento directo de cómo funcionaba, de cómo eran los grupos y tal. Total, que entre ella y yo nos organizamos la apertura de un centro de cultura popular en Villaba y nos fuimos a hablar con Miguel Javier Urmeneta, que entonces era el director de la Caja de Ahorros Municipal. Fuimos a hablar con él y le expusimos el plan: no tenemos dinero, a ver si la Caja de Ahorros Municipal nos permite abrir un centro en Villaba. Sí, que sí, elegimos la Bajera, acondicionamos medianamente la Bajera, hicimos un separado para que hubiera una mujer de Villaba que cuidara a nuestros hijos, mientras nosotros en el otro espacio amplio hacíamos las actividades propias de los centros de cultura popular. Entonces ahí se gestó un cambio importantísimo en la mentalidad de las mujeres de Villaba, un cambio esencial. Esas sí que fueron rompedoras. Empezamos con actividades pues como llevar los periódicos de casa, leer noticias y comentarlas, hacer manualidades porque era una forma de atraer a mujeres para que vinieran, y entre las actividades manuales hablábamos de las noticias, de los periódicos, y entonces entre que estás ahí y empezamos entonces a construir, de acuerdo con la metodología que ya estaba en los centros de cultura popular, que era una metodología inductiva-deductiva, es decir, tú induces ideas, pero también extraes las ideas que ya tienen las personas, con lo cual se producía un aprendizaje en dos direcciones, lo que aprendíamos unas de otras, más lo que aprendían de alguien que venía de fuera a dar un tema concreto. Educación de hijos, pues no era la educación tradicional, era educación para la libertad. Relaciones de pareja, ahí se hablaba de la sexualidad de verdad,
de todo lo que tiene que ver con los anticonceptivos, de los preservativos, de todo. Se hablaba de la autoestima de la mujer, de la necesidad de la mujer de realizarse, de la libertad, de la independencia, del miedo a la libertad, del compromiso social, de todo, o sea, lo aprendimos, yo también. Mi manera de pensar cambió absolutamente. De tal forma que hubo hombres que prohibieron a sus mujeres ir a los centros de cultura popular y algunas mujeres dejaron de venir, pero las que siguieron, luego, una vez que el Centro de Cultura Popular ya cumplió su función y aquello desapareció, ellas construyeron o constituyeron solas ya, de forma autónoma, yo ahí no intervine, la Asociación de Mujeres Irati. Y aquello de, insisto, esa etapa de mi vida social de Villava me ha parecido la más hermosa de todas, pero la más hermosa, con diferencia de todas las etapas anteriores, porque el sentirte protagonista de la reconstrucción del rol de mujer es algo que no tiene precio. ¿Cuál fue uno de los mayores logros de la Asociación Irati? Uno de los mayores logros fue el que la mujer se valorase a ella, fuese a aprender, a llevarse algo ella, que luego ella lo podía poner en práctica con su familia, pero no era un revistero para tenerlo ahí, porque mientras tú salías de casa y llevabas algo visible, palpable, estaba bien visto. Pero cuando salías de casa y no llevabas nada palpable ni visible, ¡ay! ¿Qué te estarán enseñando? ¿Qué te están metiendo esas mujeres en la cabeza? Ha habido quien nos ha dicho que nos tenían que colgar de un árbol, porque ha planteado que muchas personas se han replanteado su vida en familia, ha habido quien se ha separado, pero no por nuestra culpa. Han visto que lo que estaba pasando en su casa dejaba mucho que desear y ha dicho, oye, yo no soy tu esclava, no soy tu criada, tengo mis ideas propias. Para mí eso ha sido importantísimo. Se cerró, pues hará 6 años. No había relevo generacional, ya nos fuimos quedando ya mayores. Entonces, lo que nosotras proponíamos para poder hacer no encajaba con las jóvenes. Las jóvenes tenían otras inquietudes, otros valores. Los valores siguen, pero son otros. La mayoría de nuestra generación, o sea, la asociación, ya no trabajábamos en casa, fuera. Los jóvenes que podían hacer el relevo trabajan fuera, entonces no tienen tiempo, tienen el trabajo, la casa, los hijos, y el rato que me queda me parece maravilloso que se lo dediquen al squash, al pilates, a mantenerme en forma o a irme de bares, que lo veo perfecto, pero no encajan en las actividades que se proponía. Y entonces, oye, para estar teniendo una subvención del ayuntamiento, que súper agradecidas con todo tipo de político que ha habido, con todo el abanico político que ha habido en el ayuntamiento, del partido que sea, nos han respetado, nos han subvencionado, nos han ayudado y nos han dado todas las facilidades. Pero para mí era un cargo de conciencia el que te estén dando un dinero para hacer un curso de 4 personas. Se cierra la barraca, nos quedamos en casa tranquilas y ahí está. ¿Qué actividades? Bueno, se hizo de todo. Autoestima se hizo muchísimo, psicología se hizo un montón, sexualidad. Estaba Merche Lerano, nos dio Emilio Garrido, no sé si hicimos 6 o 8 cursos con Emilio Garrido, que eran fenomenales. Estuvo una psicóloga, o sea, con profesionales. Hemos dado plantas medicinales, que hacíamos cremas, íbamos al campo, recogíamos las hierbas. O sea, hemos tocado todo. Egoak ebaki bat nizkion,
euria izango zen, ez zuen alde egingo. Egoak ebaki banizkion, euria izango zen, ez zuen alde egingo. Baina horrela, ezen gehiago txoria izango. Baina horrela, ezen gehiago txoria izango. Eta ni txoria nuen maite, eta ni txoria nuen maite. La 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 la. Egoak ebaki banizkion, euria izango ze, ez zuen alde egingo. Baina horrela, ezen gehiago txoria izango. Baina horrela, ezen gehiago txoria izango. Eta ni txoria nuen maite, eta ni txoria nuen maite.